Buenas tardes, alumnos de Aprender a Programando. Aprende programando. Eh, Disculpen la tardanza, estuve un tiempo medio colgado y no continué el video. Vamos a continuar el video que habíamos dejado eh, para hacer, para terminar, ¿sí? Que si no me equivoco es este, a ver, claro, es acá. Habíamos agarrado y habíamos hecho el perímetro, y el perímetro lo hacíamos todo el perímetro, o sea, teníamos definido variables a, b, c, base, altura, lado y opciones como entero. Perímetro del cuadrado, perímetro del rectángulo, perímetro del triángulo, perímetro del círculo, superficie del cuadrado, superficie del triángulo, superficie del rectángulo, del triángulo, del círculo y el radio como real. Los perímetros también como real, y operación como cadena para poder guardar perímetro, ¿sí? O superficie. Bien, entonces nosotros si operación es igual a perímetro, va a elegir estas opciones y va a guardar en opciones una de estas opciones. Bien, el número. Entonces veníamos acá y decíamos, si operación es igual a 1, escribir, ingresa el valor del lado. Lado, el perímetro del cuadrado es lado por 4. Escribir el perímetro del cuadrado es perímetro del cuadrado. Y se guardó un perímetro del cuadrado. Perfecto. Y así vamos haciendo sucesivamente con las demás, que la 2 era el perímetro de un rectángulo, base, base más altura por 2. Ese es el perímetro del rectángulo. El perímetro de un triángulo era lado más lado más lado. Bien, y el perímetro del círculo era pi por radio al cuadrado. Bien, genial. Entonces acá tenemos que ya nos daba todo como correspondía. Ahora nosotros teníamos que seguir con la otra parte. Nosotros ya tenemos, dijimos que la otra parte la íbamos a hacer con el según, que el según es este. Entonces me paro acá, ¿sí? Me paro acá y le digo según, y ahí me da las opciones. Bien, acá me dice opciones y tengo 3 opciones, más de otro modo 4. Perfecto, entonces yo acá esta opción de 3 la voy a copiar y la voy a pegar abajo y le voy a agregar un número más. Pero en realidad, como acá tenemos que lo que guarda, fíjense, si no, elija la opción 5 para la superficie del cuadrado, 2 para la... no, acá está mal. 2 para 5, acá va 6. 6, acá va 7. Y en la superficie del círculo va 8. Genial, entonces ya sabemos que tenemos 5, 6, 7 y 8. Entonces acá en según, las opciones tienen que ser 5, 6, 7 y una opción más que es 8. 2 puntos, y acá voy a agregar la sentencia.
¿Sí? Bien, entonces nosotros tenemos que según qué va a ser eso, según lo que haya elegido el usuario acá. El usuario acá, si eligió primero perímetro, ¿sí? Se va a guardar una de estas, va a tener que guardar una de estas opciones. Si eligió superficie, al no ser perímetro va a ser superficie, y si es superficie tiene que elegir una de estas opciones, y estas opciones se van a agrupar, se van a guardar en opciones. Entonces, según opciones, ¿qué va a hacer? Según opciones va a entrar, si es 5 va a entrar acá, y si entra acá, ¿qué tiene que hacer? Tiene que agarrar y escribir cómo va a ser la superficie en realidad. Entonces, fíjense, vamos a agarrar y vamos a hacer lo siguiente. Acá le vamos a poner escribir, si me deja, escribir, ¿sí? Y le vamos a poner, entre comillas, ingrese el valor del lado, ¿sí? Y ahí cierro las comillas. ¿Dónde lo va a guardar esto? En leer lado, ¿sí? Ahí lo va a guardar. Y la superficie del cuadrado, ¿cómo es? ¿Sí? Nosotros tenemos que la superficie del cuadrado, ¿sí? Va a ser igual ¿a qué? A lado más lado más lado más lado, o lado por lado, ¿sí? Lado por lado, ¿sí? Lado por lado me lo va a guardar en la superficie del cuadrado. Entonces, ¿qué voy a escribir acá? Escribir, o sea, que me muestre en pantalla, ¿sí? La superficie del cuadrado es, por eso abro comillas, la superficie del cuadrado es, puedo poner dos puntos, espacio, comillas, coma para concatenar la variable s, la variable s guión bajo cuadrado. Bien, entonces ahí me va a dar la superficie del cuadrado, que es lado por lado, ¿sí? Lado al cuadrado. Bien, entonces ahí ya tenemos la superficie de lo que sería el cuadrado. Entonces esto lo copiamos y lo pegamos acá, y acá ingrese el valor de la base, porque acá vamos a hacer la del triángulo, ¿verdad? La 6, que sería 5, 6, la superficie del rectángulo, ¿sí? Bien, y la superficie del rectángulo, ¿cómo es? Base por altura, ¿sí? Entonces, acá le vamos a pedir que ingrese el valor de la base, ¿sí?
y lo voy a guardar en base. Bien, le voy a pedir ingrese el valor de la altura, ¿sí? Esto va a ser altura y la voy a guardar en altura. Ahí tengo. Entonces, no, a ver. Ya. Control Z. Base, altura va acá. Me estaba equivocando. Altura. Perfecto. Y la superficie de el rectángulo, ¿sí? La superficie del rectángulo es base por altura. Entonces acá va base, espacio, por altura, ¿sí? Y acá va a ser la superficie del rectángulo. Bien, ahí lo tenemos. Bien, y en el 7, ¿qué va a ser? También lo mismo, base por altura, ¿sí? O sea, va a escribir la base, va a escribir la altura, o sea, va a ser igual que esto, ¿sí? Control C, lo pongo acá, Control V. Pero como es la del triángulo, este no va a ser rectángulo, sino que va a ser superficie guión bajo triángulo, y acá lo mismo, superficie guión bajo triángulo, ¿sí? Y esto va a ser base por altura. A esto lo voy a tener que poner entre comillas, Control Z, vamos a ir acá, le vamos a abrir un paréntesis, vamos a cerrar un paréntesis, porque quiero que me haga primero esto y después me lo divida por 2. Entonces, base por altura sobre 2. Y ahí me va a dar la superficie del triángulo. ¿Se entiende? Y entonces, ahora me queda el 8. ¿Sí? El 8 le voy a tener que decir que escriba acá abajo, Control V, escribe, ingresa el valor del radio, lo va a guardar en radio. La superficie del círculo es pi por radio al cuadrado, o sea, radio por radio, ¿sí? Entonces, pi por radio al cuadrado me va a dar la superficie del círculo. Se va a guardar acá en la superficie y me va a decir esto. De otro modo, ¿qué va a hacer? Escribir. Y le voy a dar escribir. Y acá, entre comillas, usted ingresó un número no válido. ¿Sí? Usted ingresó un número no válido. Y ahí estaríamos terminando con lo que sería el programa. Fíjense que si ahora esto lo vamos a cerrar entre comillas, y si ahora yo lo pongo en diagrama de flujo, ¿sí? Fíjense qué interesante esto. Me está dando que acá en las opciones empieza una y después termina la otra. No me la está haciendo de un lado y de otro.
¿Por qué? Porque este que era un sí, entonces tiene que estar dentro de este sí todo el algoritmo. De un lado una cosa y del otro lado la otra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fíjense, vamos a cerrar acá. Y acá tenemos que, según esto, nosotros tenemos este sí. Perímetro, si no, es, ¿qué sería? Si no, ¿qué hubiese elegido? La superficie. Bien, entonces, esto que es para el perímetro, ¿dónde tiene que estar? Control X, tiene que estar dentro del sí después de las opciones. Acá, control V. ¿Sí? Y después del si no, después de las opciones del si no, tiene que estar el según. Control X. Y después de las opciones de el si no, control V. Entonces ahora sí me estaría dando, ¿sí?, lo que corresponde. ¿Por qué? Porque ahora sí yo lo hice para que con el diagrama de flujo yo pueda verlo de una opción por un lado y la otra opción por el otro. ¿Se entiende? Entonces, ahora sí me va a dar las opciones correctas. Bien, vamos a intentar verlo. Vamos a ejecutarlo. Primero vamos a ejecutarlo para verlo. Y con esto ya hemos terminado este video. ¿Sí? ¿Qué operación desea realizar? ¿Perímetro o superficie? Vamos a decirle perímetro. Le doy Enter. Elija 1 para perímetro, 2 del cuadrado, 2 para el perímetro del rectángulo, 3 para el perímetro del triángulo, 4 para el perímetro del círculo. Vamos a decirle el 1. Bien, ingrese el valor del lado, 4. El perímetro del cuadrado es 16. Ya me lo hizo. Bien, si yo vuelvo a reiniciar, el programa me vuelve a decir qué operación desea realizar. Perímetro o superficie. Superficie. Bien, elija la opción 5 para la superficie del cuadrado, 6 para la superficie del rectángulo, 7 para la superficie del triángulo, 8 para la superficie del círculo. Vamos a decirle lo mismo, la del cuadrado. Bien, ingrese el valor del lado, 4, y ahí me dicen la superficie del cuadrado es 16. ¿Se entiende? O sea, ahí vamos haciéndolo y vamos viendo lo que hace. Ahora, si vamos acá, nosotros acá vemos el diagrama de flujo, cómo está hecho. Si queremos, lo podemos agrandar como para ver cómo se va a ir moviendo. ¿Sí? Entonces, ahora le digo que lo haga paso a paso. Me lo va a mostrar paso a paso por dónde va. ¿Ven? Entonces, ahí me va a imprimir el cartel. ¿Qué operación desea realizar? ¿Perímetro o superficie? Vamos a decirle, si es perímetro, va a venir para este lado. Ven que si es verdadero el perímetro, viene por el verdadero y viene por este lado y va a hacer estas opciones. Si es superficie, va a ser falso, porque la operación no va a ser igual que el perímetro, entonces va a ser falso. Viene por acá y va a hacer estas operaciones de acá. ¿Se entiende? Bien, entonces vamos a ver acá cómo se puede hacer. ¿Qué operación desea realizar? Vamos a decirle perímetro. Perímetro. Bien, ahí fíjense que ya me muestra que elija las opciones y ya se vino por el lado verdadero. Bien, entonces acá yo le voy a decir que sea el perímetro del círculo.
4. Bien, el 1 no es, el 2 no es, el 3 no es, el 4. Ahí sí. Y ahí me dice ingrese el valor del radio. Le digo 2,5. Bien, si yo le digo 2,5, ahí me saca el cálculo y me dice cuál es el perímetro. ¿Sí? Y ahí cierra la ejecución del programa. ¿Ven? Como ya vino por este lado, que ya lo habíamos visto. Ahora vamos a ver si hace lo mismo desde otro lugar. Bien, le vamos a decir lo mismo. Ejecutarlo de nuevo. Y ahí lo empieza a ejecutar paso a paso. ¿Sí? Y me lo va a mostrar ahora. ¿Sí? Me va a decir, bueno, ahí está. ¿Qué opción desea realizar? Vamos a decirle superficie. Bien. Entonces ahí se fija y fíjese dónde va. Elija la opción 5 para la superficie del cuadrado, 6 para la superficie del rectángulo, 7 para la superficie del triángulo y 8 para la superficie del círculo. Vamos a decirle 8. Fíjese lo que hace. Le doy Enter y ahí se fija. ¿Es el 5? No. ¿Es el 6? No. ¿Es el 7? No. ¿Es el 8? Sí. Ingrese el valor del radio. 2,5. Y ahora le doy Enter. La superficie del círculo es 19, tanto. Y ahí finaliza el programa. ¿Ven cómo cada uno fue ubicándose y haciéndolo? Ustedes tendrían que haberlo hecho exactamente igual o parecido. ¿Sí? Pueden cambiar algunas variaciones porque cada uno tiene su manera de hacer el programa. Pero bueno, pero era como lo habíamos dicho. El sí por un lado y el según por el otro. Y ya vimos cómo utilizar el sí y el según. Bueno, espero que les haya servido. No se olviden de suscribirse para que cada vez que yo suba un video le suene la campanita y le llegue un recordatorio. Y nos vemos la clase siguiente. Y disculpen por la demora de este video. Muchísimas gracias. Buenas tardes.